Para hacer una tesis sobre el impacto de los discursos religiosos en el ámbito del trabajo social, habría que diferenciar tres categorías o tres términos que muchas veces los usamos en forma cotidiana y que nos van a llevar a sesgos muy grandes porque usamos en forma indeterminada palabras como religión, como iglesias o confundiéndolas o mimetizándolas con el discurso religioso. Son tres elementos totalmente distintos. Por eso me gustaría en principio categorizar estas cosas que no sé si hay suficiente debate al respecto, pero que al menos desde la perspectiva en que yo puedo analizar, me parece que han sufrido cambios muy profundos en estos tiempos, por lo tanto nos llevan a hacer análisis incorrectos. En primer lugar, las religiones son sistemas políticos, filosóficos, que intentan transmitir conocimientos acumulados durante 6 a 8 mil años, según de qué lugar del mundo estemos hablando, con una novedad o una cuestión que hoy podemos observar, si podemos tomar distancia de nuestra postura individual, de que existen, así como existen religiones tradicionales organizadas en instituciones llamadas iglesias, también existen otros eh, sistemas políticos filosóficos que no son considerados religiones, pero que están operando en la comunidad a la misma altura, con las mismas consecuencias y un poco como ejes vertebradores de nuestros paradigmas de acción. Entonces, hoy por ejemplo no se reconoce como una religión a la nueva era que tiene orígenes en el budismo y en los sistemas hinduistas, pero que no se consideran religión porque su sistema de organización es líquido. Es decir, no tienen autoridades, no tienen jerarquías, solamente son un sistema de pensamiento. Eh, lo que podríamos identificar acá es que existen dioses. En cada religión existe un dios que no siempre está dicho. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la nueva era, el dios que ellos proponen es un dios individualista, es un dios que soy yo, que se logra a través de la iluminación, pero yo llego a ser Dios y todo lo demás queda en segundo plano, a mí no me interesa porque los demás no llegan a mi nivel de conocimiento, por eso la ciencia pasa a segundo plano, los conocimientos estructurados pasan a segundo plano porque lo que yo pienso, que soy Dios, eso es el conocimiento que recibí por iluminación. Ese es un sistema religioso que no se considera religión. Otro sistema religioso, diríamos en este sentido de filosófico político, es lo que reemplazó a la iglesia del medioevo en Europa. Es decir, los europeos tuvieron un sistema religioso muy fuerte que coordinaba el imperio, por eso era político, filosófico, que fue una etapa, una forma del cristianismo que Europa logró liberarse de esa etapa del cristianismo con lo que se denomina el iluminismo ateo. El iluminismo ateo también tiene un Dios que es la razón. Entonces la ciencia y la razón pasan a ser el Dios de ese pensamiento que gobernó y que determinó la filosofía durante 500 años de la salida de la Edad Media de Europa. Eh, digamos, esas son las religiones más conocidas. El judaísmo, por ejemplo, tiene un Dios que es el Dios todopoderoso, es el Dios de los ejércitos, que ordena a la comunidad, ordena a la sociedad a través de una ley. Entonces, para los judíos la ley, la tradición, sus costumbres son impuestas a través de un ejército porque creen que esa es la manera de resolver los conflictos de la sociedad y tener una sociedad eh, ordenada, menos
caótica, menos violenta. Sin embargo, se impone por medios violentos. Estamos viendo Gaza y Israel y esa guerra, y tiene que ver con esto, con cómo pensamos al hombre y cómo pensamos al orden. La religión cristiana aparece con un judío que dice: este Dios todopoderoso es un Dios Padre que además es misericordioso. Y por otro lado, dice la ley: sí, es importante, es necesario el orden, pero el orden debe estar supeditado al humano, no a cuestiones externas, no a la ley. La ley ordena en función del ser humano. Dios es Padre, ama al ser humano, y por eso la ley debe estar en orden a la persona humana y no la persona humana en orden a la ley. Lo que pasa es que esto se transmitió de maneras muy diversas dentro de eso que es la iglesia o esas instituciones que representaron a la religión. Por eso es necesario diferenciar estas cosas, porque esto va a tener impacto en el discurso final, en el discurso religioso o en el paradigma religioso y en la forma de aplicar ese paradigma. Entonces, una de las consecuencias de esta tradición religiosa del cristianismo, que era muy rígida, que estaba asociado al imperio, acuérdense que el poder en Europa estaba regida por la teocracia. Entonces era el papa el que determinaba quién era el emperador. No decidía un carajo, pero era el que le bendecía para que el emperador sea emperador. Por lo tanto, tenía esta función de ser herramienta del poder. Eso fue desarmado por el iluminismo con muy buen tino, hasta que después de quemar varios científicos, lo que nadie nos dice es que esa iglesia, que se divide en varias ramas, pero sobre todo la iglesia romana, empieza a tener una relación con las ciencias que es muy distinta a la del medioevo, a tal punto que hoy es una de las religiones orgánicas y que tiene estructura orgánica que más respeta la ciencia. Eso es uno de los elementos que tenemos que tener muy en cuenta porque no se dice. La ciencia dentro de la iglesia romana tiene un propio dicasterio donde digamos como que la religión aprendió a respetar que eso que es la parte científica no es no está supeditada a la religión. Dentro de la teología cristiana, una de las cosas que se estudia es justamente que Dios crea todas las cosas poniéndole orden a la naturaleza. Es decir, la naturaleza es increada, no la crea Dios, le pone orden. Entonces era un caos y Dios puso el día y la noche. Entonces eso justifica hoy que la naturaleza deba ser estudiada por las ciencias, no por la teología. Y que la teología sí nos va a decir por qué Dios crea esto y para qué lo crea. Entonces este movimiento que fue el iluminismo ateo tuvo esa función de segmentar, de disociar de lo religioso, del paradigma religioso, la ciencia. Ahora se convirtió en el dios de ese iluminismo ateo la razón. El problema cuál es que el hombre no se siente o no está solamente determinado por la razón, no alcanza la razón, y eso es algo que está pasando en estos últimos años, que se empezó a dar cuenta la propia comunidad intelectual de que no alcanzaba con el paradigma científico para explicar las necesidades del hombre, para explicar las motivaciones, para canalizar la expectativa humana. Entonces ahí se empieza a mezclar y empezamos a crear algunas corrientes de pensamiento, algunas filosofías que en lugar de buscar en la naturaleza humana, lo que hacen es encerrarse en lo que le pasa a los nórdicos, digamos, en la cabeza. La razón y lo que pensamos pasa a ser más importante que lo que vivimos. Este movimiento, tiene mucho que ver con las ideas de Rousseau, es decir,
lo que es solamente porque nos ponemos de acuerdo, deja de lado a la naturaleza, deja de mirar a la naturaleza. Entonces, hoy tenemos una sociedad que parece más racional, que parece mejor organizada, pero sin embargo que nos lleva a movimientos de individualismo extremo que nos llevan a situaciones del sálvese quien pueda y nos llevan a tasas de suicidio y nos llevan a enfermedades mentales y nos llevan a la búsqueda del éxito a cualquier costo y nos llevan a cada uno con lo suyo y mi ley al gobierno. Entonces estas cuestiones las tenemos que evaluar. Porque cuando esto lo vemos institucionalizado, entonces entramos a ver las iglesias. Y dentro de las iglesias no siempre el paradigma o la idea fundacional de cada religión o de cada fe se llevó al plano terrenal o al plano de lo cotidiano, al plano operacional, con buen resultado. Desde la idea aquella original que en nosotros los católicos, los cristianos, le llamamos a esa idea el querigma, o sea, ¿cuál es el mensaje central? Entonces el mensaje central del cristianismo es Dios es Padre amoroso que está cerca nuestro y que quiere nuestra felicidad. Eso no sé si algún cura lo transmite de esa manera. Me parece que le está costando mucho a nuestra iglesia, nuestra religión orgánica, transmitir la verdad original del mensaje cristiano. Así también le pasará a los judíos que tienen un gobierno como el de Israel, que está haciendo un genocidio igual o peor que al que recibió el pueblo judío. Entonces nos están transmitiendo esta idea de un Dios que ordena para que vivamos mejor. Bueno, eso mismo le pasa al iluminismo ateo, no está encontrando canales para proponerle a la comunidad algo que supere eh, el individualismo. Esto de yo me salvo a mí mismo. Porque de última, hasta el socialismo francés termina hablando de la disolución del Estado, de la disolución de la comunidad para que cada uno viva según sus propios instintos, sus propios deseos, sus propios... Bueno, ahora, cuando todo esto lo vamos a transferir al plano de las realidades, sí, el trabajo social es una herramienta fundamental para operar dentro del contexto social. Entonces hay un paradigma, o hay un discurso religioso que es muy nefasto. Este discurso de que vos sos adicto porque te alejaste de Dios, entonces si vos te acercás a Dios, te curás y sos una nueva persona. Y superás la adicción. Eso está por encima de la naturaleza, eso rechaza la naturaleza. Hay una naturaleza humana que está requiriendo una sustancia, está requiriendo algunos elementos porque no está contenida en nuestra comunidad. Algo está pasando en la comunidad para que haya adictos. Hay gente que se suicida. ¿Por qué se suicida? Porque no está encontrando proyectos de vida ni contención de la comunidad. Entonces, al desaparecer la comunidad como criterio, empieza a tallar la soledad y la libertad, que ahora es una categoría máxima, los libertarios de la libertad es la categoría máxima, resulta que la libertad genera a nivel comunitario soledad. Cada uno hace lo que quiere, no hay un plan de vida comunitario, no hay esto que había que eran tan rígido en algunos otros esquemas anteriores, como es la formación de la familia, la sexualidad, todo ordenadito, no existe más, vos podés hacer lo que querés. Bueno, eso también tiene sus peligros que tiene que ver con esto de la soledad que plantea la individualidad. O sea, hay también otros discursos que vienen de lo religioso y que, por ejemplo, deberíamos mirar mensajes como Laudato Si. Laudato Si, uno cuando lee solamente la introducción, alcanza para darse cuenta que es un llamado de una de las religiones a contemplar la naturaleza, a respetar la naturaleza humana y a pensarnos
no solo desde las ideas, esto de Rousseau, de que porque todos nos ponemos de acuerdo, eso ya está. No, no, empezar a mirar la propia naturaleza y desde ahí pensar comunidad. Esa es una de las cuestiones que deberíamos mirar para operar en lo social. Lamentablemente estamos operando hoy en lo social desde paradigmas antiguos, muy viejos y que rechazan la idea de lo religioso porque tienen esta idea solamente de las religiones orgánicas y se pierde de vista, y esto es parte del paradigma es lo que opera sin que nos demos cuenta, que es están operando en nuestra praxis paradigmas que se dicen no religiosos y que son pensamientos y estructuras filosóficas, políticas, que son totalitarias, o sea, tratan de abarcar la totalidad de de la existencia humana y se equivocan. Toda aquella, eso me parece que fue espectacular por parte de algunos de los líderes religiosos, es decir, toda aquella idea que trata de encontrar la respuesta a todo, a toda la existencia, es totalitaria y se equivoca. Es totalitaria y se equivoca. ¿Cómo trasladamos eso al discurso? Entonces nuestro discurso para actuar en la comunidad, ¿desde qué religión? Entonces vamos a ver que son los dioses los que operan en nuestro discurso. ¿Qué dioses? El determinismo, el iluminismo ateo desde la razón. Vos estás haciendo mal esto porque estás haciendo algo que es irracional. Estás consumiendo sustancia y te está haciendo daño y esto es irracional, por eso tenés que cambiar y tenés que hacer algo que sea saludable. Y seguramente la persona desde su necesidad que no está cubierta por nuestra racionalidad te va a decir, ¿y para qué? ¿Mm? Bueno, entonces no le alcanza nuestra mirada racional, nuestro Dios racional, no le alcanza para modificar su conducta. Eh, Otra mirada religiosa puede ser el de la nueva era. Entonces vos, mira, rezándole a tal santito, a tal cosa, o usando tal yoga, vas a solucionar tu problema. Y alcanza con que yo solo... ¿Dónde está la voluntad? ¿Cómo suplimos a la voluntad individual cuando no hay voluntad de hacer esto? Porque el proyecto personal cayó en un vacío, en una nada, en el ser hoy, como dicen justamente estas Osho y algunos otros, dicen nosotros somos plantitas que crecemos, nos desarrollamos y no morimos, solamente tenemos que hacer eso, lo de la planta, que es vivir el día a día y estar nomás. Entonces, ¿y por qué no vamos a usar sustancias? ¿Por qué no vamos a calentar por el vecino? ¿Por qué vamos a...? Esas cosas no son parte de la plantita y le hacen daño a la plantita. Ese es un discurso religioso que está impregnado en la nueva era. Otros discursos, como son los discursos provenientes del judaísmo y de un endiosamiento del poder, que hoy se han convertido en dioses comerciales. El dios es el lucro. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la desigualdad en la comunidad si opera en nosotros este discurso que es, mira, si vos estás mal es porque vos no estás haciendo el esfuerzo adecuado, tenemos que ponernos las pilas y empezar a hacer cosas para ganar dinero y resolver tu problema? Bueno, ese también es un discurso religioso que opera en el paradigma de los trabajadores sociales. El paradigma cristiano es el que te dice, tenés un Dios amoroso, que es Padre, que le da un necesario orden a la vida y que plantea leyes que están centradas en la persona, pero en la persona no como idea, no como acercamiento solo racional, sino como persona completa, persona con naturaleza, con vivencia consciente y con afectividad. Por lo tanto, no existe persona que se pueda
desarrollar fuera de la comunidad. A mí me gusta ese paradigma. Como paradigma religioso, a mí me gusta ese paradigma. ¿Cuándo falla ese paradigma? Cuando ese paradigma, esa forma de ver el orden de la comunidad, eh, se tiñe de proselitismo religioso. No es lo mismo tener un paradigma religioso, que es respetar la naturaleza, poner en orden al ser humano la ley, o sea, todos los recursos de la comunidad, ponerlos en orden a la felicidad del ser humano, poner a Dios, existe un Dios, existe algo por encima de nuestras capacidades, existe un super yo, existe sí, alguien donde podemos descansar y poner nuestras fuerzas en ese Dios y que pueda ayudarnos a generar consensos, comunidad, pero ese Dios no está pensando en un orden para ser Él el jefe, está pensando en un orden para que vos seas feliz. A mí me encanta ese paradigma. Ahora, cuando yo le digo, mira, vos tenés que bautizarte para poder acceder a esta comunidad, para ser un Dios, eso es proselitismo católico, no es discurso religioso. Ese discurso religioso que hoy lo hacen los cultos evangélicos, que son cristianos, pero lo hacen desde su mirada, te dicen, vos te bautizás y te salvás de todo esto y cambiás de vida. Y mucha gente usa ese paradigma y entra en un sistema que es muy rígido y que a la larga causa daño. En algunos casos tienen éxito, en otros casos a la larga causa daño. Entonces esto es necesario encuadrar para poder tener un análisis de los discursos religiosos. No son discursos religiosos solamente aquellos que apelan a Dios, son tan religiosos aquellos que esconden el Dios al cual apelan, como aquellos. Entonces, cuando nosotros nos vamos con el discurso racionalista del iluminismo ateo, estamos haciendo tanto proselitismo religioso como el católico que va con el bautismo. Esto necesitamos tener en claro para poder tener un acercamiento a la comunidad y para construir comunidades. Tenemos que tener en claro un paradigma. Nuestro paradigma va a ser el socialismo francés, va a ser el catolicismo romano, va a ser una idea del cristianismo que sedimentó en la comunidad con dos condimentos, la dignidad humana y la solidaridad. Dicen algunos autores que en esta bueno, el postcristianismo, que es lo que viene ahora después de la idea religiosa, nos dejó una enseñanza y nos dejó un valor profundo para trabajar en las comunidades, que son los criterios de dignidad humana. Todos los seres humanos valemos lo mismo, hayamos nacido donde hayamos nacido, tengamos la edad que tengamos, estemos en el lugar que estemos y tengamos el color que tengamos. Bueno, la dignidad humana no se modifica ni por nivel social ni por acceso al conocimiento. La dignidad humana es una y es para todas. Y eso tiene que ver con esta idea de padre. Es decir, si tenemos un padre, somos todos hermanos, todos tenemos la misma dignidad. Tendremos tareas, tenemos responsabilidades distintas, pero la dignidad es la misma. Y la otra es la idea de la solidaridad. Si somos hijos de un mismo padre, somos fraternos, somos hermanos, por lo tanto no podemos vivir disociados de otros, no somos independientes, somos interdependientes. Esa es la idea de solidaridad, no es la de ayudar al otro. La idea de solidaridad es esta idea de que somos interdependientes, no podemos vivir sin otro. Ahora estamos escuchando estudios, investigaciones que nos dicen lo que venimos diciendo hace miles de años. Es feliz aquel que ayuda al otro a ser feliz, no el que busca la propia felicidad. Ese es un paradigma. Tenemos que elegir y ponernos de acuerdo en el paradigma que vamos a usar, porque si no vamos a estar operando en nuestra práctica social, en nuestra práctica como trabajadores sociales, con paradigmas que no conocemos, que nos operan, que nos trascienden, que entran
a nuestra práctica sin que nos demos cuenta. Cuando nosotros no hacemos una elección filosófica, otros eligen por nosotros. Entonces es necesario tener en claro esto y después ver cómo opera en nuestra práctica este paradigma. Y ahí sí el discurso de este paradigma, que es construir comunidad desde la dignidad humana y desde la solidaridad, tiene que tener un elemento que lo diferencie del proselitismo religioso. Y ahí sí, ¿cuál será ese elemento? Sin duda es el respeto a la diversidad, el respeto, la tolerancia en esa época, a las diferencias socioculturales, a las diferencias. Bueno, nosotros operamos desde un paradigma, pero en el acercamiento a la comunidad es la comunidad la que decide, en definitiva, y donde debemos velar para que permanezcan y haya respeto a la diversidad. Una diversidad que no va a ser permanente. Uno de los elementos necesarios para conformar comunidad es justamente la homogeneización, no como algo totalitario, sino el ir caminando hacia una idea común, hacia valores comunes, para que eso se transfiera a lo que más nos interesa como comunidad, que son nuestros hijos y nietos, a la perdurabilidad de esa comunidad. Pero en primer lugar, la idea de la dignidad humana y la solidaridad para que podamos construir comunidades donde sea valorada la igualdad. Si no tenemos en claro esto de la dignidad humana como igualdad en la diversidad, y si no tenemos en claro esto de la solidaridad como algo indelegable, indestruible, no podemos sacarlo. Si cada uno vive su propio proyecto sin tener en cuenta la comunidad se destruye, por lo tanto se destruye cada individuo. Es decir, nos estamos desintegrando. En cambio, si cada uno pone un esfuerzo en convivir, en mejorar la convivencia y en ayudar a los demás a ser felices, sin dudas, todos empezamos a tener mayor integración y por lo tanto caminamos en conjunto hacia la felicidad. Esto que no sabemos definir, esto que no es permanente, pero que a veces aparece como un elemento, así como el paradigma, que no se ve, que está detrás de lo que nos opera, que está detrás de las vivencias. Bueno, un ejemplo evangélico. Hay que buscar la perla. Cuando uno encuentra la perla, tiene que limpiarla. Así es la felicidad. La estamos viviendo muchas veces en un contexto de mucha suciedad, de mucho barro, de mucha tristeza, de mucha amargura. Pero hay que buscarla, limpiarla, y entonces vamos a encontrar ese granito o ese elemento que nos llena el corazón y nos dice: por acá estamos caminando, por acá estamos yendo bien. Esto que hoy viví, esto que me pasó, yo siempre doy el ejemplo: levantar un hijo en la mano, la primera hija, darse cuenta de este misterio enorme que significa transmitir vida, ver la mesa llena de mis hijos hoy adultos, son momentos en que yo evalúo que todo lo que he vivido tiene un trasfondo de felicidad. Eso es el discurso religioso, pero diferenciemos. No hagamos el análisis simplista de algunas corrientes filosóficas que no van a la profundidad. No nos quedemos con las cosas que nos están diciendo hoy, porque lo que nos están diciendo hoy son operaciones de servicios que están metiéndose en el conocimiento para modificar nuestras conductas. Entonces, hagamos análisis profundo, vayamos a las fuentes
discutamos estos temas porque no hay autores que hoy nos hagan este análisis. Discutamos estos temas con los autores a los que cada uno puede acceder.